Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en el encuentro 106 de Café Mercosur con Osvaldo Di Princio desde Rosario. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Y hoy vamos a hablar de la realidad de Brasil, digamos, de las elecciones en las cuales el candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, obtuvo el 46% de los votos y estuvo muy cerquita de ser elegido presidente en el primer turno, ¿no? En la primera vuelta. Y para eso vamos a contar con la colaboración de un invitado especial, de Daniel Pérez. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Vamos a hacer una pequeña presentación de Daniel. Yo sé que a él no le va a gustar mucho, pero podemos decir que es un profesor de filosofía de la Universidad de la Unicamp, escritor de varios libros, entre ellos el último libro que habla un poco de la identificación social, ¿no, Daniel? Sí, son identificaciones individuales y colectivas. ¿Por qué nos identificamos? El título y trabaja es el resultado de investigación mía y de mi grupo de investigación acá en Unicamp sobre cómo son los dispositivos de identificación tanto individual cuanto colectiva. Y tiene un poco que ver también con esta onda que ha ocurrido digamos de conservadurismo la última semana y que ha tomado pose aquí de Brasil y que se ha visto en el resultado de las elecciones. Pero antes de eso, y ya entrando un poco en tema, vamos a hablar de una noticia muy triste, de una noticia de terror. Bueno, y tiene que ver un poco con las elecciones también y con el lado negativo de las elecciones, porque a menos de 24 horas de terminado el comicio ya encontramos actos de violencia contra algunas manifestantes, no manifestantes, sino digamos algunas personas de izquierdas contrarias al partido de Bolsonaro, ¿no? Me estoy refiriendo a 3 hechos de violencia, uno luctuoso, bastante triste, ¿no? En la noche del domingo fue asesinado un maestro de capoeira en la ciudad de Salvador, de Bahía, porque estaba en un bar y manifestó que había votado a Haddad. Entonces recibió cuchilladas por la espalda de parte de simpatizantes de Bolsonaro, ¿no? Estamos hablando de un hombre de edad y bueno, es un hecho bastante triste, ¿no les parece, gente? Sí. Hay una sensación de que la cosa tiende a hacerse violenta, porque ahora, ¿cuánto falta para las elecciones, para la segunda vuelta? 20 días, ¿no, Daniel? 20 días. ¿Y se presume que va a haber una escalada de violencia o estos son hechos aislados nada más? Bueno, yo no sé qué te parece a vos, Daniel, pero estos hechos de violencia en realidad no son únicamente con relación a la selección. Los hechos de violencia, digamos, empezaron a aparecer acá en Brasil en las manifestaciones anti-Dilma, ¿no es verdad, Daniel? Sí, la cuestión contra los militantes ya es histórico en Brasil, ¿no? Militantes asesinados en Brasil tienen una historia acá, ¿no? Hay masacres inclusive. Una de las que me acuerdo ahora más famosa, la masacre de los Carayás, que fueron decenas de militantes campesinos fueron acribillados directamente. Y a cada tanto en el campo hay siempre eso. Esto se vino agudizando en el último tiempo. Tomó notoriedad cuando fue lo de Marielle en Río de Janeiro. Aquello fue terrible también, porque un matador acribilló a balazos a ella
y al chofer en plena luz, en pleno lugar público. Y bueno, viene siendo así también en la campaña electoral. Compañeros de mis hijos que militan en el Partido de los Trabajadores fueron en Paraná. Uno de ellos fue acuchillado, era candidato y fue acuchillado. El propio candidato a gobernador del estado de Paraná, el doctor Rosiña, le tiraron una bomba de estruendo para impresionarlo, para intimidarlo en la peatonal de Curitiba. Y bueno, últimamente esto se viene empeorando. A mí me parece que lo que pasó con Mestre Romualdo en Bahía no es apenas una noticia, es un síntoma. Es un síntoma de una sociedad que es lo que estamos viviendo y lo que se va a venir. Me parece que si Bolsonaro gana, este tipo de actitudes van a estar sueltas. Sí, concuerdo con vos. Sí, quería destacar también que lo mismo ocurrido con hablaste de Marielle, ¿no? Con la hermana de Marielle, que fue agredida, estaba con la hija, iba al trabajo, fue agredida también a los gritos por partidarios de Bolsonaro. En realidad es una cosa que tiene que quedar clara, ¿no? Yo particularmente no creo que Bolsonaro vaya a hacer actos de violencia, ¿no? Pero lo que pasa es que la gente que lo sigue se siente autorizada a hacerlo, ¿no? No creo que él personalmente salga a hacerlo. Ahora, ciertamente él le va a dar de algún modo una orientación de soltura a las fuerzas represivas, a que repriman más. Vos sabés perfectamente, Ramiro, que acá en Brasil hay más de 60 personas asesinadas diariamente. 51 de esas personas son negros, jóvenes, pobres, de barrios periféricos. Y que, bueno, eso generalmente es por violencia urbana y especialmente por violencia policial. La violencia policial aquí en el estado de San Paulo es bastante grande, en Río Janeiro, en realidad en todo el país. Y con esto que está sucediendo ahora, me parece que esto le va a dar sutura a estas cosas. O sea, me parece que las personas ahora se sienten, podría utilizar un término que fue utilizado por nosotros de otra forma, se sienten empoderadas a pegarle a un petista, a un izquierdista, a un lulista, a un negro, y me parece que esto es sintomático, por eso pienso que en el sentido sintomático. Eso que estás diciendo, Daniel, es muy interesante, porque nosotros tenemos que pensar que Brasil no es el país tropical, que todo el mundo viene a las playas y que tiene una historia pacífica como ellos quieren vender y que no ha tenido grandes revoluciones como ellos quieren decir en la historiografía oficial, sino un país que tiene, como dice la doctora Schwartz, por ejemplo, una matriz violenta muy arraigada, ¿no? Y hasta prácticamente en 1870 la policía era privada y la principal propiedad eran los esclavos y los que, digamos, disciplinaban a los esclavos, los que tenían el derecho de la vida y la muerte sobre esas personas eran exactamente los patrones de estancia. Sí, está muy bien recordado. Brasil es un país que tuvo 400 años de esclavitud. 400 años de esclavitud, vos no los tenés siendo bonachón, simpático y convertido. Tenés a base de hierro y fuego durante 400 años. Yo vivo en la ciudad de Campinas, aquí en Barón Geraldo, que fue la última estancia que liberó a los esclavos. Aquí se los condenaba al pelubriño, se los condenaba al poste, y eran ejemplificadores los métodos que tenían para mantener a los esclavos sometidos. Eso, cuando se liberaron los esclavos, no paró. Digamos, la mecánica de sometimiento y de disciplinamiento continuó con los trabajadores negros y con los trabajadores inmigrantes que llegaban desde Europa, fundamentalmente. No nos olvidemos que durante todo el siglo XX, con la Constitución de la República, antes del siglo XX, hubo exterminios, grandes exterminios. Para imponer el Estado republicano se exterminaron grupos rebeldes tanto en el norte cuanto en el sur del país. En algunos lugares no quedaron 2 o 3 vivientes, ¿no? Y bueno, después eso se mantuvo a base de dictaduras bastante pesadas. No nos olvidemos también que la dictadura aquí fue de 1964 a 1985, 21 años de dictadura. Y esa dictadura no fue, como dice la Folia de San Paulo, tipo que es el Clarín de acá,
que es una dicta blanda. Bueno, blanda debe haber sido para los dueños de los grandes medios de comunicación, pero para los trabajadores, el pueblo, los campesinos, fue bastante dura, al punto que los sometió del punto de vista de los derechos civiles, los derechos de los trabajadores durante 21 años. Entonces, digamos, hay una tradición de una sociedad en casta, donde hay un sector de la población que tenía beneficios, que vivía muy bien, que podía inclusive vivir a costas del trabajo mal pago de buen sector de la sociedad. Cuando aparece el gobierno de Lula, de enero de 2002, toma el poder y dice que él se va a ir del gobierno cuando los brasileros coman 3 veces por día. Yo, además de llorar, pensé que estaba loco, que eso no lo podría hacer nunca, porque la estructura social de Brasil era muy férrea y acá no se comía 3 veces por día. Bueno, con Lula, después de 8 años de gobierno, se comió. Fue un tipo que le puso el plato en la mesa a los brasileros y sacó a 30 millones de personas de la pobreza. Eso implicó que algunas personas de clase media, no muy alta, no pudiesen tener durante todos los días de la semana una empleada doméstica mal paga, que la pudiesen tener solamente 3 o 4 días a la semana. Y eso enfureció a mucha gente. Había mucha gente que se tomaba aviones para irse a su casa. Y yo me acuerdo de la época donde vos eras un dandy adentro de un aeropuerto, ¿no? Eras un jeque árabe dentro de un aeropuerto. Cuando llegó Lula, todo el mundo podía entrar a un aeropuerto. Y eso fue inadmisible. Eso fue espantoso. Una persona de clase media tener que estar al lado de un trabajador para tomarse el mismo avión fue inconcebible. Y bueno, eso generó mucho odio, mucho resentimiento. Con ese estímulo, esa transformación social que generó Lula, también vino el antilulismo. Y vino muy fuerte. Y bueno, eso fue también alimentado por los grandes medios de comunicación, el discurso de la oligarquía vehiculizado por esos medios de comunicación. Y mucha gente comenzó a adherir al discurso del patrón, a adherir al discurso del oligarca, ¿no? O sea, hay mucha gente que inclusive tuvo ascenso social y comenzó a tener el discurso de la oligarquía. Yo entiendo que eso muchas veces es por miedo de volver a la pobreza. Sí. Estaba siguiendo muy atentamente lo que estabas diciendo, Daniel. Después seguimos con el tema, pero me gustaría volver al tema de la violencia contra la militancia, pero antes quería sugerirle que escucháramos una canción y después seguimos con ese tema. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar a Mosca, una canción llamada Ningún Direito a Menos, o sea, Ningún Derecho a Menos. Nesse momento de gritante retrocesso, de temerário, incompetente, mau congresso, em que poderes ainda mais podres que antes põem em liquidação direitos importantes. Eu quero, diante desses homens tão obscenos, poder gritar de coração e peito plenos. Não quero mais nenhum direito a menos. Não quero mais nenhum direito a menos. Nesse país em que se vende por ganância direito à vida, à juventude, à infância, direito à terra, ao aborto e à floresta, à liberdade, ao protesto, ao que nos resta, eu grito fora esses homens tão pequenos, de interesses grandes como seus terrenos. Não quero mais nenhum direito a menos. Não quero mais nenhum direito a menos. Nessa nação onde se mata e trata mal mulher e pobre, preto e jovem, índio e tal, onde nem lésbica, nem gay, nem bi, nem trans são plenamente cidadãos e cidadãs. Não quero mais cantar meus versos mais a menos que antes seus direitos sejam plenos. Não quero mais nenhum direito a menos. Não quero mais nenhum direito a menos.
injustiça social e de uma tal desigualdade sem igual. Queria ver os grandes lucros divididos e os dividendos afinal distribuídos, e os bilionários concordando com tais planos, se revelando seres realmente humanos. Não quero mais nenhum direito a menos. Não quero mais nenhum direito a menos. Nesse momento de tão pouca luz à vista e tanto ataque ao que é direito e é conquista, eu canto tanto a desistência e o desencanto, mas canto a luta, a resistência tanto quanto, e quanto aqueles que ainda pensam que detêm-nos, eu canto e grito a pulmões e peito plenos, que não quero mais nenhum direito a menos. Não quero mais nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos. Bueno, retornando con el programa, vamos a seguir un poco con la línea de lo que estabas diciendo, Daniel, porque vos sabés que yo me acordé que la semana pasada Fernando Borroni, en uno de sus editoriales, no recuerdo qué día, en el programa en el cual él participa, en Radio La M750, él habló de una categoría muy interesante que era el mártir de derecha en Argentina, y era aquel sujeto, digamos, que no tiene cómo pagar la luz, que come cada vez menos, pero él está contento con que no esté Cristina, con que no vuelven más. Entonces él se sacrifica, por eso él dice que es el mártir de derecha. O sea, nosotros siempre de alguna manera nos reímos del pobre de derecha, ¿no? Pero Borroni hablaba del mártir de derecha, y me parece que es un poco lo que estabas describiendo vos con relación a Brasil, ¿no es verdad, Daniel? A mí me parece que esa historia del mártir de derecha es bien interesante. Hay una especie de inmolación o de sacrificio, que no es otra cosa que la respuesta a un discurso que se impuso. Por ejemplo, aquí en Brasil, no nos olvidemos que la derecha viene haciendo un plan para llegar a esto que comenzó, yo diría, en el segundo año del primer gobierno de Dilma, cuando Dilma quiso atacar al sistema financiero, poniéndole barreras y poniéndole impuestos. Intentó, digamos, jugar contra el sistema financiero y perdió, ¿no? Peter Singer, un analista de acá de San Paulo, comenta exactamente eso en uno de sus artículos de análisis económicos. Y cuando perdió, el sistema financiero no la perdonó. Y bueno, a partir de ahí vino directamente un sabotaje contra el gobierno de Dilma. Sabotearon el gobierno de Dilma desde el sistema financiero y de la Federación de Industria de San Paulo. ¿Por qué esto? Bueno, porque los industriales de San Paulo tomaban dinero barato desde el gobierno y lo invertían en el sistema financiero. Cuando Dilma intentó parar mínimamente, por lo menos, la especulación financiera para forzar a los empresarios a poder trabajar en la industrialización y la producción, bueno, se le pusieron de punta, ¿no? Y bueno, resultó en la tentativa de destitución, que finalmente fue destituida, y ahí entra la derecha política. La derecha política se alía al poder financiero primero, a la Federación de Industria de San Paulo después, y ahí comienzan los medios de comunicación a fogonear el discurso del odio, el antipetismo, el antilulismo, decir que son todos corruptos, que son todos unos idiotas, que la culpa de todo lo que está sucediendo es de ellos. Y bueno, finalmente se concretizó el golpe de Estado, se llevó adelante una política en el golpe de Estado desastrosa porque puso peor la situación económica, y ahí se persiguieron compañeros, se metieron preso a los compañeros, comenzaron todavía con más asesinatos, y me parece que eso tomó cuerpo en las personas. La gente que estaba desorientada tuvo un discurso. Me parece que es así. Hay una cosa que Nora Merlin dice en su último libro sobre los medios de comunicación. Nora dice que la masa tiene un líder y ese líder son los medios de comunicación.
y ese líder le dice lo que pensar, le dice lo que sentir. Delante de la desesperación, la angustia, la rabia, de todos esos afectos, el líder les da letra. Y bueno, las personas asimilan esa letra. Y a partir de ahí comienzan a sentirse mejor en relación con sus afectos. Por eso me parece que sucede eso. Digamos, hay una angustia de no saber lo que va a suceder, y un gobierno como el de Macri le dicen, pero si vos te esforzás 6 meses más, vos vas a ver que todo se resuelve. Porque la culpa era del gobierno anterior. Y el tipo termina de algún modo asimilándose a ese discurso. Bueno, si yo me esfuerzo 6 meses más, ahí pasaron los 6 meses y dice, bueno, no, en realidad pensamos que era así, pero las cosas estaban peor de lo que nosotros pensábamos, porque se robaron todo, esperá 6 meses más. Y ahí otra vez vuelven de nuevo. Entonces a mí me parece que esa gente hace eso. Aquí en Brasil yo conozco mucha gente de trabajo, gente honesta, de laburo, que lo votó a Bolsonaro. Y lo votó a Bolsonaro porque dice que no quiere más al lulismo, porque había mucha corrupción. Se robaron todo. Y cuando vos le preguntaba, bueno, pero ¿qué exactamente? Y bueno, viste lo de Lula con el departamento. Y bueno, en nombre de eso los tipos aceptan ese tipo de discurso. Yo creo, y estaba conversando un poco con Osvaldo, que tenía la impresión de que en estas elecciones iba a haber 2 tipos de voto. El voto rabia, o sea, rabia contra el PT, y el voto miedo, ¿no? Miedo a Jair Bolsonaro. Pero a la luz de los resultados de lo que estoy viendo, me parece que hubo un voto muy antipolítica en Brasil. Me parece que es un poco una saturación de lo político en Brasil. Si uno piensa, por ejemplo, que las grandes estrellas de la política brasilera, muy pocas han conseguido renovar su banca, que partidos tradicionalísimos, como por ejemplo el PSDB, el Partido de la Socialdemocracia Brasilera, de Aécio Neves y del expresidente Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Que tiene en su legajo, digamos, en su haber, lo que en Brasil se considera el proceso económico más exitoso de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que es el plan real, ¿no? Y ha desaparecido. Y pensamos en Marina Silva, que bueno, que casi va al balotaje en las elecciones pasadas y ahora saca el 1% de los votos. O sea, y que un partido como el PSL de Jair Bolsonaro, que era un partido minúsculo, que casi no existía, era prácticamente un sello, que tenía nada más que 7 segundos en la televisión, hoy tiene la segunda banca en la Cámara de Diputados más numerosa después del Partido de los Trabajadores, y con gente que, bueno, actores pornográficos, abogadas mediáticas, personajes mediáticos, o sea, más parece un reality show que una banca de políticos, ¿no? Y también estoy pensando en las sorpresas, ¿no? De los candidatos que salieron primeros, que ni figuraban en las encuestas, en las gobernaciones de Minas Gerais y de Río de Janeiro, ¿no? Totalmente outsiders de la política, y que bueno, que aparecen ahora con todas votados masivamente. O sea que me parece que también hay un poco de cansancio de la política, y es una impresión. No sé qué te parece a vos, Daniel. Sí, yo no sé cómo analizarlo al voto, porque fue muy extraño. Aquí en San Paulo, por un lado, se votó a Joan Doria, que ahora va para el segundo turno, que es miembro del PSDB. Pero al mismo tiempo se votaron personas como Frota, que bueno, es un actor porno, un actor de películas pornográficas, y fue uno de los más votados. Janaína Pascual, que sería una especie de Lilita Carrió de aquí, fue la diputada estadual más votada de San Paulo. La verdad que no sé cómo pensarlo. Hay muchos Cristóbal Buarque en Brasilia no se reeligió. Sabés que Cristóbal Buarque está fuera del Senado. Y era un histórico que defendía la educación, ¿no? Llegó a ser ministro de Educación, inclusive, ¿no? De todas maneras, hablar un poco de la antipolítica y un poco haciendo la comparación con la Argentina. Si uno al no estar en Brasil no conoce bien la realidad,
pero si uno piensa en el gobierno de Macri, o sea, también llegó con un montón de antipolíticos. Después vos ves que cuando tiene que armar las estructuras burocráticas, administrativas, toma gente que estuvo en la Alianza mayormente, que venían del radicalismo, o de sectores que ya habían estado en otro gobierno. Pero si no, uno mira los candidatos, inclusive muchos de los candidatos que vinieron con el PRO, hacían un culto a la antipolítica y decían que ellos no eran políticos, que ellos no venían a hacer política, que la política era negativa. O sea, me parece que es un proceso propio de la derecha y que creo que es muy motivado por los medios de comunicación, un poco haciendo un poco, no sé si era el italiano, no me sale ahora, el politicólogo Bobbio, que hablaba de que la democracia entra en una etapa utópica porque lo que uno espera de la democracia no se da y en la gente se va creando como una propia resistencia a esa democracia a través de los medios de comunicación o todo lo que influyen. Sí, hay una cosa que parece común, ¿no?, entre esa antipolítica con la cual se nutrió Macri y lo que sea ahora. Me parece que en el caso de Bolsonaro ahora esto empeoró, digamos. Sí, no, es mucho más, va más allá, sí, seguro. Para seguir la línea de comparación, Macri de algún modo tuvo que engañar a las personas, tuvo que decir las cosas que no iba a hacer. Este dijo las cosas que iba a hacer y lo votaron. Allá él tenía un tipo como Miguel del Cel. Bueno, sí. Frota, Miguel del Cel es Jean-Paul Sartre al lado de Frota. Ese es el nivel en el que estamos, es terrible, ¿no? Entonces, esto se va degradando cada vez más. Y en esa degradación parece como que hay una especie de festejo orgiástico. Que si, bueno, si está todo mal, que esté peor ahora, ¿viste? Y me importa nada. Y ahí lo votan a un tipo como Bolsonaro. Y vos le decís, pero Bolsonaro dice que vos no tenés que cobrar el aguinaldo. Y bueno, qué sé yo lo voto igual, porque yo estoy cansado de lo que estaba. Pero Bolsonaro dice que tu esposa no puede cobrar el mismo salario que vos en un laburo, porque se va a embarazar. Y bueno, qué sé yo. Y lo peor es eso, vos ves después homosexuales apoyando Bolsonaro. Bolsonaro llega a decir, yo prefiero un hijo muerto a un hijo homosexual. Y sí. Salió un grupo de homosexuales que apoyan a Bolsonaro a la red a buscar votos para él. Vos decís, pero ¿qué es lo que está viendo? A ver, ¿cuál parte me perdí en la cual este tipo le están diciendo que prefiere un muerto a vos y vos vas y lo apoyás? O sea, es realmente orgiástico lo que pasa, ¿no? Es terrible. Difícil de entender. Yo creo que por ahí ellos han sabido manejar muy bien un régimen de coherencias muy particular y que escapa a nuestra lógica. Entonces, en ese régimen de coherencia, por ejemplo, ellos dicen que los gays son los que adoctrinan supuestamente a los niños en las escuelas, por eso quieren escuelas sin ideología de género y sin nada de política, ¿no? Porque los gays supuestamente estarían adoctrinando a los niños. Le meten miedo a las mujeres diciendo que los travestis violan a las mujeres en los baños públicos, que las feministas, ¿te acordás que habíamos hablado, nos reíamos un poco, Osvaldo, y ahora hago un mea culpa, una autocrítica, porque nos reíamos porque decían que las feministas solo piensan en desnudarse en las manifestaciones y tener sobaco en las axilas. Pero ellos los utilizan muy bien en las redes de Facebook, principalmente en las redes de mujeres, mostrando mujeres de izquierda en las manifestaciones feas y diciendo, miren cómo son feas, miren cómo no se bañan, son sucias. En cambio las nuestras son todas bonitas, lindas. Y claro, en una política, digamos, despolitizada, en una cultura de selfies, eso termina siendo poderoso y seduciendo a un grupo de gente. Una de las investigaciones que se hizo en un grupo llamado Mujeres de Leblon con Bolsonaro, bueno, era justamente ese tipo de cosas. Ponían mujeres feas de izquierda y todo el mundo decía, no nos queremos parecer con esas mujeres. Inclusive una había puesto una frase, no merece ser violada, y ninguna mujer dijo absolutamente nada, asumiendo un poco ese lado de que ser bonita significa también poder ser violada, ¿no? Entonces me parece que ellos han construido un sistema, un régimen de coherencias muy particular y peligroso, ¿no?
Yo no sé si hay una coherencia argumentativa en eso. Lo entiendo como una especie de coherencia afectiva. O sea, pongo de un lado elementos a los cuales odiar y vehiculo el odio para esos elementos, digamos, ¿no? Bueno, ahí te pongo un supuesto padrón estético y bueno, vehiculo para allá ese padrón estético. Por más que yo no me reconozca en esos padrones estéticos, por más que yo sea un poquito más gordo, un poquito más flaco, qué sé yo, un poquito más arrugado, bueno, pero igual, vehiculo eso para esos padrones. Me pareció una cosa muy, muy significativa la que hizo el candidato a vicepresidente, el general Morón, hablando de su nieto. Él dijo que el nieto de él era lindo porque estaba más blanquito. Dice, él se reconoció como alguien que viene de una raíz negra e indígena, pero en esa raíz negra e indígena que él tiene la reconoce como algo malo. Y entiende que el hijo, el nieto, que es más blanquito, tiene un padrón estético mejor y que tiene que ir hacia eso. O sea, se reconoce en el lugar que está ahí y se reconoce en el lugar de lo feo, de lo sucio, de lo malo, y direcciona el odio para ese lado. De cualquier forma, me parece que, a pesar de todo esto, yo creo que el gran perdedor de estas elecciones es justamente el Partido Socialdemócrata Brasilero, que el partido de Fernando Henrique, que fue el que impulsó todo esto. No nos olvidemos que no habría habido golpe de Estado, no habría habido destitución de Dilma sin el protagonismo del partido de Fernando Henrique y del propio Fernando Henrique. Y hoy el partido de Fernando Henrique ganó, no sé, sacó cuánto, 6, 5, 4% de los votos, no me acuerdo, Alvin. Sí, no llega al 5%. Uh-huh. No llega al 5%, nunca en su historia como partido político llegó a eso. O sea, ellos mismos cavaron su propia fosa y el gran perdedor son ellos, hasta el punto que hoy tengo que confirmarlo, pero parece que Fernando Henrique salió a decir que entre Bolsonaro y Haddad no había otra salida, había que votarlo a Haddad. No, ya lo desmintió. ¿Ya lo admitió? No, ya lo desmintió. Ah, lo desmintió. Ah, sí. Bueno, pero ¿qué van a hacer? ¿Lo van a votar a Bolsonaro entonces? No, dice que no va a hacer nada, se mantiene neutral. Ah, no va a hacer. Bueno, ahí está, así nos va a ir, con la neutralidad de la socialdemocracia, así nos va. Así nos va desde 1933 con los socialdemócratas, así, ¿no? Delante del fascismo. Hacen todo un desastre, favorecen el fascismo y después cuando hay que jugarse se deciden neutrales. Es desastroso, ¿no? Yo quería retomar y lo que estabas diciendo, Daniel, y ver ese régimen de coherencias. En ese régimen de coherencia exactamente es eso, es el odio. En ese régimen de coherencia, torturar a una feminista significa proteger a la familia, por ejemplo. Cortar dinero de las universidades significa no alimentar más vagos. Matar a adolescentes negros significa proteger la propiedad privada. Matar LGTB significa proteger a los hijos. Y ese odio es lo que moviliza, digamos, de alguna manera. No hay forma de que llegue la razón ni la verdad ahí, porque es la movilización del odio. Y es interesante cómo ellos están sabiendo muy bien usar eso para sus propios beneficios, tanto en Argentina como en Brasil, y eso es una cosa interesante. Yo les propongo que hagamos una pequeña pausa musical y después podemos ver algunas semejanzas entre Argentina y Brasil. ¿Qué les parece? Sí. Bueno. Vamos a escucharlo a Gilberto Gil, una canción que se llama Ok. Já sei que querem a minha opinião, papo reto sobre o que eu pensei, como interpreto a tal a vil situação. Penúria, fúria, clamor, desencanto, substantivos duros de roer, enquanto os ratos roem o poder. Os corações da multidão aos prantos. Alguns sugerem que eu saia no grito,
quieto e mudo. E eis que alguém me pede, encarne o mito, seja nosso herói, resolva tudo. Ok. Já sei que querem a minha opinião, um papo reto sobre o que eu pensei, como interpreto a tal, a vil situação. Dos tantos que me preferem calado, poucos deles falam em meu favor. A maior parte adere ao coro irado dos que me ferem com ódio e terror. Já para os que me querem mais ativo, mais solidário com o sofrer do pobre. Espero que minha alma seja nobre o suficiente enquanto eu estiver vivo. Ok. Ainda querem a minha opinião, um papo reto sobre o que eu pensei, como interpreto a tal, a vil situação. Que o nobre mesmo, amava os seus, prezava mais o zelo e a compaixão, tratava seu vassalo com afeição, a mesma que pelo cão e o cavalo. Então não falo, músico e poeta, calo sobre as certezas e os fins. Meu papo reto sai sobre patins, a deslizar sobre os alvos e as metas. Ok. Sei que não dei nenhuma opinião. É que eu pensei. Palavras dizem sim, os fatos dizem não. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, seguimos entonces ahora con el programa y estábamos pensando que podíamos hacer algunos paralelismos con la situación de Argentina. Y yo les propongo que hagamos una cosa, que escuchemos un audio de Fernando Borroni, que no es muy largo, y que a partir de ahí vayamos sacando algunas conclusiones. Miremos Brasil, el triunfo de Bolsonaro, arrasador, que preocupa, por supuesto, y nos desnuda como seres humanos. Sigo la línea, te lo decía hace un rato, Víctor Hugo, con la que empezaste el programa, hablando sobre el triunfo de Bolsonaro. ¿Qué es lo que preocupa? Que un xenófobo, alguien que reivindica la dictadura, la tortura, que desprecia a las mujeres, gane. Por cierto que sí, pero quizás no debería sorprendernos, como no debió sorprendernos el triunfo de Macri aquí, ni la posibilidad de que pueda ser reelecto en el 2019. La pregunta
que nos hacemos o que nos hacíamos muchos, pero ¿cómo pudo haber ganado Bolsonaro? Si se sabía lo que iba a hacer, sabemos hacia dónde va. ¿Cómo puede ser que haya ganado Macri? Si sabíamos... Bien, precisamente ganaron porque quienes lo votaron sabían lo que iba a hacer. Y son iguales. Y piensan lo mismo. Y quieren eso. Hay engañados por los medios, por supuesto. Hay gente manipulada, por supuesto. Pero básicamente la maldad, el horror existe y vota. Ahora, Brasil es una alerta más. Una alerta que hace prestar atención cómo la vieja milicia, esa derecha antidemocrática y golpista, se hace de los instrumentos de la democracia, los manipula, los viola para llegar al poder a través de los votos. Y no se puede caer rápidamente en decir, porque se llegó a través de los votos, estamos frente a una democracia. El sistema que desprecia al propio modelo democrático es el que gana a través de la democracia. Y eso es lo más peligroso porque se naturaliza. En Brasil hoy, y seguramente en un futuro, continuará gobernando el odio y la violencia. Ahora, no podemos enojarnos con eso. No podemos enojarnos más con la realidad. Lo peor que podemos hacer es desconocer que esto es así. Desconocer que el enemigo juega, existe y es visible. Lula sacó a 30 millones de brasileños de la pobreza, recuperó la economía y uno piensa, este tipo debería haber ganado toda la vida, él y sus candidatos, con lo que hizo en Brasil. Y no. ¿Por qué? Porque el odio, el individualismo, el desprecio en el ser humano tiene tanta fuerza como el amor, como la construcción colectiva y la inclusión. Y aparte, en esa lucha es desigual, porque ellos tienen los medios. La incomprensión en la política es una debilidad. No se puede ya no comprender lo que sucede. Hay que entenderlo, que donde desde el campo nacional y popular se ve injusticia, se ve dolor en el pueblo hambreado y marginado, ellos ven simplemente a seres inferiores que no merecen ni la más mínima atención. Y es tan profundamente doloroso como sencillo. Bolsonaro se asumió en su monstruosidad, así se muestra, lo dice y gana. El enemigo está al desnudo, ya no se esconde, por tanto sus votantes tampoco. El problema es que de este lado, muchos dirigentes, aquí en la Argentina y en toda la patria grande, muchos dirigentes llaman a estos sectores adversarios. Y son enemigos. Ellos a nosotros nos llaman enemigos, nos tratan como tales, nos persiguen como tales. Y nosotros los llamamos adversarios. El tema es que desde el campo nacional y popular muchas veces no nos animamos a llamar las cosas por su nombre y a llamarnos el discurso. El problema es que seguimos teniendo desde el campo nacional y popular, y aquí en la Argentina en comparación con Brasil, irresponsables como dirigentes de la izquierda aquí en la Argentina, que hace 48 horas ponían una foto de Haddad y Macri diciendo que era lo mismo. Otra vez la misma receta. El problema es que ellos te meten preso, te torturan y nosotros les respondemos por Twitter. Hay que mirar, no solamente lo que el enemigo hace, sino lo que este lado no se hace. Pero un sector de la sociedad que creía que había seres humanos que podían ser tratados como tales y que por otra parte además había seres humanos que no eran tal, que eran cosas. La Inquisición y los herejes existió por un poder de la Iglesia para instalar un pensamiento único, pero había que tener hombres y mujeres que prendan fuego a otros. El nazismo, ya sabemos la monstruosidad de la que fue capaz. La civilización y la barbarie fue una manera de mirar la vida, la política del ser humano. La desaparición y la tortura en las dictaduras es lo mismo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que existieron desde que el mundo es mundo. Y hoy tienen candidatos que van a elecciones y que ganan. Esclavistas, inquisidores, torturadores, dictadores, fascistas, nazis, xenófobos. Pasó el tiempo, se fueron cambiando la pilcha, pero el cuerpo y la oscuridad de su alma está intacta. Se presentan a elecciones y ganan. El resultado que se dio ayer en Brasil es por sobre todo una catástrofe humanitaria. Es una catástrofe de la humanidad. Y es esa la disputa. Cultural, no solo política. Cultural. Donde ellos son los culpables, pero quizás deberíamos responder también, así no tenemos algún tipo de responsabilidad. Bueno, creo que Borronis iba un poco de acuerdo a lo que veníamos analizando anteriormente, ¿no te parece, Daniel? Sí, no estoy un poco de acuerdo con algunas conclusiones que él saca, especialmente en tratar a los votantes de Bolsonaro como enemigos.
Me parece que hay una distinción. Una cosa es Bolsonaro y los grupos extremos que Bolsonaro representa y los intereses que Bolsonaro representa, y otra cosa es son esos 46 millones de brasileros que votaron a Bolsonaro. Muchos de ellos lo votaron a Lula en la última, y bueno, y hoy lo votan a Bolsonaro. Entonces me parece que ni siquiera los considero que sean adversarios míos. Muchos de ellos son vecinos míos que lo votaron a Lula y ahora lo están votando a él. Y que es complicado porque no son compañeros, y porque es así, ¿no? Es verdad lo que también dice. El fascismo fue eso, el fascismo fue personas de mi familia, de la tuya, de tu barrio, del mío, que votaban a personas que iban a hacer desastres, que iban a matar, que iban a prenderle fuego a otras. Bueno, sí, eso es verdad, pero me parece que tenemos que buscarle la vuelta sin tratarlos como enemigos. Me parece que, porque es así, todos nosotros venimos de una historia dura, y me parece que todos nosotros no queremos contar más muertos, ni queremos contar más desaparecidos. Entonces me parece que la salida no es tratar al otro como enemigo, es tratar al otro como alguien que vive en mi barrio, tratar al otro como alguien que vive en mi familia, a veces enojarme, tratar de no enojarme mucho, porque me parece que no estamos dispuestos otra vez a hacer lo que hicimos en otras épocas. Pues sabemos que lo que terminamos perdiendo somos nosotros, inclusive. Los tipos como Bolsonaro no terminan perdiendo. Somos nosotros los que terminamos perdiendo. Somos nosotros los que ponemos los muertos después de esa. Entonces me parece que tenemos que ser suficientemente creativos como para darle la vuelta a esto y no empeorar la cosa. Y me parece que tratarlo como enemigo va a ser empeorarla las cosas. No sé, esa es mi opinión. Sí, yo concuerdo con vos totalmente, Daniel. Unos trabajos que hizo la profesora Rosana Piñeiro Machado demostraban que mucha de la gente que vota a Bolsonaro hoy lo votaría a Lula si Lula estuviera libre, por ejemplo. Y eso es sí, más o menos así. O sea, el votante no es el enemigo, ni tampoco hay que desquitarse con él. Lo que por ahí me parece que hay una cierta ingenuidad por parte de la dirigencia. Bueno, él se refería específicamente a los trotskistas, ¿no? Que para ellos son todo lo mismo. Entonces, pero digamos que de nuestro lado por ahí hay una cierta ingenuidad, y nosotros como abogados, este es un programa también que tiene esa visión jurídica, a veces vemos que la justicia no funciona. Ellos están cambiando los paradigmas de la justicia. Entonces nosotros tenemos fe de que la Suprema Corte de Justicia va a decir tal cosa, de que el Supremo Tribunal Federal va a usar los preceptos legales como corresponde, y después de pronto uno ve que no existe absolutamente nada, que se hicieron las chanchadas jurídicas que se hicieron la semana pasada con la única finalidad de impedir a Lula que diera un mísero reportaje. O sea, rompieron todo el sistema jurídico de la Constitución en Brasil para impedir a Lula dar un reportaje, a que le hicieran un reportaje. Así que imagínense qué es lo que no son capaces de hacer. Bueno, ya aquí en este programa los que nos escuchan saben que estamos cansados de decir que Lula no podría estar nunca preso, no porque no hay pruebas, porque no hay hecho delictivo, porque es como si a un asesino lo acusaran de matar y no se sabe quién es el muerto. Más o menos acá pasa, con el caso de Lula pasa lo mismo. No es que no hay prueba, no hay hecho delictivo, es mucho más básico. Se supone que él podría haber estado inducido a un caso de corrupción. O sea, no es que de hecho Moro no lo acusa de ser el dueño del departamento, pero que lo acusa de que él podría haber sido el dueño del departamento. Es mucho más bizarro todavía, ¿no? Sí, sí. Es interesante. Yo leí el análisis que hacen los lógicos. Viste que la Asociación de Lógicos de aquí de Brasil hizo un análisis lógico y no tiene un caso de consistencia. No es que es inconsistente en tal lugar. No, al contrario. No tiene un caso de consistencia lógica eso. O sea, no sé del punto de vista jurídico, del punto de vista lógico no tiene la menor cabida eso. Pero bueno, me parece que con relación a eso, me parece que sí. Me parece que si habría una crítica que hacerle a la dirigencia del Partido de los Trabajadores, es que creo que fue muy institucionalista, pensando que lo peor no iba a suceder. Dilma actuó todo el tiempo pensando de que el golpe no iba a suceder. Y esto me parece que es porque hay muchos dirigentes políticos, intelectuales aquí de Brasil,
que piensan que Brasil está en Europa, no está en América Latina. Cuando yo le decía a mis colegas que había habido un golpe de Estado en Honduras, que había habido una tentativa en Venezuela, que había habido un golpe de Estado en Paraguay, ellos me decían, pero nosotros no somos Paraguay. Digo, mirá, yo viví en Estados Unidos, ellos no tienen idea de si Paraguay es o no Buenos Aires, Río de Janeiro o Asunción. O sea, cuando el Comando Sur hace políticas para todo el hemisferio, las hace inclusive para ellos, solo que ellos pensaron de que no iba a ser con ellos. Bueno, es lo que sucedió. Después intentaron apostar en la institucionalidad de la justicia. Estaba clarísimo, me parece que justamente esa institucionalidad le quitó pueblo a la escena política. Y me parece que ese fue el gran error. Hoy me preguntaban de una radio de Argentina si caso Haddad gane no habría imposibilidad de gobernabilidad. Y yo le decía que, bueno, que me parecía que el PT ya había entendido de que la única forma de gobernar en un gobierno popular es con el pueblo en la calle, es con el pueblo movilizado. No es haciendo acuerdos en la mesa chica con los partidos de derecha del Congreso. Cuando los trabajadores y el pueblo estén en la calle movilizados así, bueno, ahí nosotros vamos a tener capacidad de gobernabilidad. Y ahí la burguesía se va a sentar a dialogar con nosotros, sin necesidad de hacer lo que se hizo en la época del PT. Entonces me parece que esa es una salida de gobierno. Y me parece que esa va a tener que ser la salida de gobierno cuando volvamos, tanto en Brasil cuanto en Argentina, ¿no? O sea que vos decís que se acabó un poco la idea que tenía Lula de un gobierno de conciliación nacional, donde los sectores diversos pudiesen de alguna manera dialogar y hacer una política nacional desarrollista con un poco de inclusión social. Digamos que ese modelo para vos está agotado, ¿sí? No, yo creo que es posible un gobierno popular de unidad nacional, pero tenemos que ver quién lleva adelante ese proyecto. Y tiene que haber una dirección clara de ese proyecto. Yo soy peronista, ¿no? Yo creo en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Ahora, vos no te podés sentar a dialogar si vos no tenés algo para poner encima de la mesa. Y un gobierno popular lo que tiene para poner encima de la mesa es el pueblo. Entonces, cuando vos tomás el poder político del Estado y vas a negociar con los grandes capitalistas del país, bueno, vos tenés que poner lo que tenés que poner, porque si no, los que te determinan la dirección de la política son ellos. Me parece que justamente eso es lo que le faltó al último gobierno de Dilma. Cuando Dilma quiso ir a negociar con el capital financiero, no tenía con qué negociar. ¿Por qué? Porque no tiene capital financiero y porque había vaciado la política de pueblo. Bueno, terminaron ganando ellos. Me parece que ya deben haber aprendido y que ahora lo que hay que hacer es poner lo que tenemos para poner en la mesa, que es el pueblo movilizado, ¿no? Sí, inclusive cuando en esa tentativa de reconciliación con el mercado de Dilma Rousseff puso como prenda de paz a Levy como ministro de Economía y no le sirvió de nada porque sistemáticamente le bloquearon todas las medidas de gobierno a Levy durante un año hasta el impeachment, ¿no es verdad, Daniel? Cuando yo era adolescente, una vez fui a la casa de Vicente Cito Lema. No sé si acuerdan, Vicente Cito Lema fue el director de la revista Crisis, fue profesor de la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo. Y yo fui en 1987 a la casa de Vicente Cito Lema, y fuimos a la casa de Vicente, y Vicente hablando justamente de aquella época de la obediencia de vida. Hablábamos justamente de eso. Bueno, los militares tienen poder, hay que negociar de alguna forma, nosotros no tenemos cómo pararlos, y Vicente nos dijo a todos nosotros una cosa muy didáctica: cuando vos le pasás la mano en el lomo al tigre, el tigre te come la mano, porque es de la naturaleza de él comer la mano cuando vos le pasás. Dice, el tigre no es ni bueno ni malo, si vos le pasás la mano al tigre, el tigre te la come. Bueno, al capital financiero me parece que es la misma cosa. Si vos le concedés las cosas que el capital financiero quiere, sin ponerle barreras determinadas con poder, bueno, ellos van a seguir buscando más alimento.
se lo pueden hacer a un gobierno popular como se lo están haciendo al gobierno de Macri. Al gobierno de Macri lo petardeó el capital financiero durante todo este tiempo. El gobierno de Macri es del palo del capital financiero. El gobierno de Macri hace todo lo que quiere. El capital financiero le importa nada lo que vos puedas hacer. Cuanto más ellos puedan llenar sus arcas, la van a hacer. Y si te tienen que tirar, te tiran, después se van para otro lado, esperan que el gobierno cambie y vuelven a juntar guita otra vez con una pala. Entonces me parece que hay que ponerle un coto. Y me parece que eso va a tener que venir por el lado de la movilización popular. No veo otra solución. Y estamos hablando un poco de lo que vendrá en Brasil, y me parece que lo que estás diciendo, Daniel, yo lo firmo, claro, sí, me parece que es exactamente por ahí que pasa la cosa. Y otra de las cosas que decía Fernando Borroni, que ellos tienen los medios de comunicación, sí, es verdad que tienen los medios de comunicación, pero como para tener un poco de esperanza, me gustaría apuntar que la campaña de Bolsonaro no se hizo por los medios de comunicación tradicional, que creo que fueron los grandes perdedores de esta campaña, sino por el WhatsApp. Y que si ellos lo hacen, bueno, es una herramienta un poco más democrática, claro que lo hacen profesionalmente, no son amateur, pero bueno, también se puede dar una batalla cultural también hoy en otros campos, ¿no? Que no son los campos más tradicionales. A mí lo que me da miedo de esta elección de Brasil es lo que dijo acá Federico Andajasi. Dice, Garabano debía ver el espejo de Brasil, con Lula preso, el PT perdió por más de 20 puntos, Dilma no llegó al Senado. Luego, 17 de octubre, en el electorado vía Lula, como una víctima de proscripción. Con el sistema argentino no habría segunda vuelta. O sea que está adelantando que acá tendría que estar presa Cristina, porque el miedo que tenían original era ponerla presa, era que sumara puntos en las elecciones. Pero con esto, lo que pasó con Bolsonaro hace prever que creo que va a ir a terminar presa. No sé si eso se repite en Argentina. Me parece que en Argentina ponerla presa es que hay un histórico diferente. Me parece que en Argentina, en el movimiento peronista, tenemos una historia de sacar a los compañeros de la cárcel. Me parece que cuando los compañeros están en la cárcel motiva más a los que están del lado de afuera a ir a sacarlos. No, forma parte de la genética, de la historia, del inicio, del origen. El folclore político, digamos, del campo nacional y popular en Argentina, ir a sacar a los compañeros. Desde el 17 de octubre del 45 hasta aquel histórico 1973, cuando ganó Cámpora, que fueron todos a rodearle la cárcel. Exacto, digamos, y el director de la cárcel, temblando, le fue a pedir al compañero que era comandante del ERP, por favor, para esa gente que está ahí afuera, porque estaba todo cagado de que el próximo ahora era de él. Entonces me parece que no sé si ellos no ponen un tiro en el pie cuando la no sé, pero por lo menos el miedo que tenían a esta realidad, que era lo de Lula y el crecimiento del PT, un poco ya le puede ser. Federico Andajasi es uno de los que, digamos, ideólogos, dentro de su poca idea, ideólogo del PRO, ¿no? Si él tira esta situación, la tiró el 7 de octubre, ayer, o sea, no sé si no va a haber más gente que piense igual que él, ¿no? Aparte de Lilita. Aquí me parece que el Partido de los Trabajadores estaba en el suelo. Me parece que esta elección fue muy buena para el Partido de los Trabajadores. Bueno. Yo no haría la evaluación de que... Al contrario, el Partido de los Trabajadores estaba muerto antes. Me parece que haber llevado la elección, la candidatura de Lula hasta último momento, transferir para Haddad los votos. Bueno, hoy la alternativa a Bolsonaro es el Partido de los Trabajadores, cuando el Partido de los Trabajadores estaba liquidado. Me parece que la derecha lo resucitó al Partido de los Trabajadores al hacer. Si yo fuese ideólogo de la derecha, lo habría dejado a Lula suelto, que sería un peligro, pero lo hubiese intentado defenestrar más a él, digamos. Había una estrategia de un sector del Partido Socialdemócrata brasilero que era de desgastar hasta sangrar, no hacer el golpe. Esa era, me parece, una forma más cruel, más cínica, pero más efectiva. Vuelvo a repetir, el gran perdedor de estas elecciones es el Partido Socialdemócrata. E inclusive con lo que vos estás diciendo, Daniel, sea cual sea el resultado de las elecciones, aunque Bolsonaro gane,
la oposición ahora estará en manos del Partido de los Trabajadores. Esto no lo digo yo, lo dice el periodista de derecha Aceredo, ¿no? Y lo dicen los números también, es la banca más importante, el partido más grande de la Cámara de Diputados y es el más organizado. La oposición, en caso de que Haddad pierda, espero que no, yo todavía tengo esperanza de que vamos a resistir y vamos a virar un yogo, como se dice acá, pero en caso de que no, la resistencia va a estar dirigida por el Partido de los Trabajadores y en alianza con el PDT y el PSOL, pero comandada por el Partido de los Trabajadores por la magnitud que tiene. Bueno, gente, vamos dejando por aquí porque se nos ha acabado el tiempo. Recordamos que este programa se emite por las radios RCA, Radio Oficial de Resistiendo con Aguante, y por las radios Las Voces del Muro. Y que los que quieran escuchar los encuentros anteriores pueden hacerlo en nuestra página www.cafemercosur.com y visitarnos en las redes sociales, Twitter y Facebook, también como Café Mercosur. Daniel, muchísimas gracias de nuevo por la visita y un abrazo. Un abrazo, gracias.